Buenas, volví. En esta oportunidad quería contarles de un nuevo diagrama, de algo armado a mi gusto y cómo lo quise configurar yo, dependiendo de distintos integrados. Y quería dejar un mensaje en este video, en esta grabación que hago hoy. El mensaje es el siguiente. Lo que me gustaría que pase es que poco a poco todos aquellos que están estudiando se vayan separando de esa cosa de siempre copiar los diagramas que figuran en internet, por ejemplo, en la web, en YouTube, ¿sí? Y que ustedes se animen poco a poco a diagramar. Aquellos, obviamente que depende del conocimiento que tengan. Sé que hay mucha gente que está con un conocimiento muy básico, que todavía hay cosas para definir, digamos, cómo funcionan, ¿sí? Pero aquellos que ya tienen un cierto nivel, que ya han armado algunas cositas, que se animen a diseñar solos cosas como para ya ir probando y no copiar tanto los diagramas que figuran ya hechos por otras personas, ¿sí? Sino que se animen ustedes a diagramar. En esta oportunidad les voy a mostrar un proyecto en el cual nosotros vamos a encender una lámpara, una lamparita, ¿sí? Simulando como si fuera la lámpara de una casa de alta potencia, ¿no? Pero acá lo hacemos con un foquito, con una lamparita. Todo este sistema que ven acá, todo este diagrama, este lío de cables con integrados, transistores, bueno, todo esto representa una función, ¿sí? Nosotros tenemos acá, por ejemplo, para que se entienda, una LED roja encendida y es la indicación de que la lámpara está apagada, ¿sí? Nosotros vamos a encender esa lámpara apretando un pulsador y esa lámpara se va a encender por un cierto tiempo, porque tiene un temporizador hecho acá. Se va a encender por un cierto tiempo y se va a apagar. Pero vamos a tener una indicación luminosa en este caso del estado de esa lámpara. Cuando arranca el sistema, ¿cómo arranca? Con la lámpara apagada, obviamente. Entonces la LED roja nos va a indicar la lámpara apagada. Cuando nosotros lo encendamos, si lo encendemos, la lámpara va a iluminar y se va a encender la LED verde, indicando que la lámpara está encendida. La roja se va a apagar. Pero acá tenemos una tercer LED transparente de color roja que va a titilar, va a encender y se va a apagar cuando esté cerca del apagado. Es decir, cuando la lámpara esté encendida, pero cuando falten unos pocos segundos, un ratito antes de apagarse, esta nos va a estar avisando de ese cambio. ¿Sí? Lo vamos a ver. Vamos a empezar. Bueno, apretamos el pulsador y ahí comienza la LED, la lamparita encendida, ¿sí? Y acá se habrán dado cuenta del cambio, ¿no? Que se apagó la roja, ¿sí? Indicando que estaba apagada, y se encendió la verde, indicando que ahora la luz está encendida. Vamos a tener que esperar un ratito en este estado para poder, porque es un temporizador, para ver cómo la lámpara, antes de que se apague, vamos a tener la LED transparente de color roja, nos va a indicar el futuro cambio, ¿no? En un ratito nada más. Es un temporizador corto porque obviamente para que no se alargue tanto el video. Recuerden que mis videos son famosos por lo largo que son. Casi siempre son de media hora más o menos. Entonces tenemos la lámpara encendida y ahí empezamos a tener la LED que nos va a indicar que falta muy poco para que la luz se apague. Como los últimos segundos, el último minutito, digamos, que queda la luz encendida. Ahí se apagó la lámpara y se apagó la verde, indicando que la lámpara obviamente está apagada, ¿no? Es decir, ¿quién se encendió? La roja.
La roja nos indica que se apagó. Y la verde te está diciendo, al estar apagada, que la luz no está prendida. ¿Por qué tanto lío? ¿Para qué hacemos esto? Bueno, supongamos que la lámpara está en otro sector de donde estamos, o está a una cierta distancia que no la podemos visualizar. Tendríamos a estos testigos, por decirlo así, o a estas LED que nos van a indicar paso a paso qué es lo que está pasando con esa lámpara, ¿sí? Si la lámpara obviamente funciona perfecta, ¿no? Si no está quemada. Pero en el mientras tanto, en el mientras está trabajando esa lámpara, si ilumina o no, estos nos van a indicar el estado de esa lámpara, es decir, si está apagada, si está encendida, si se está por apagar, porque esta es la que titila, ¿no? La que tiene esa intermitencia que nos va a decir, bueno, falta poquito para que se apague. Ahora, ¿de dónde sale este video que hago yo? Bueno, este video sale de esa idea que tengo hace bastante, de que poco a poco los alumnos de electrónica, ¿no? O autodidacta como en mi caso, que yo estudio nada más que por placer, porque a mí me gusta la electrónica, vayan de a poco diagramando sus proyectos, que se animen a hacer sus propios proyectos, no que copien tanto, ¿sí? Porque a veces copian repetidamente cómo se maneja el 555 o los comparadores, o hacen a veces, repiten proyectos que ya están hechos en YouTube, que al principio están buenos repetirlos, porque yo también en su momento cuando empezaba, también repetía proyectos de otras personas para ver si anda bien, para entenderlo. Pero poco a poco, cuando van incorporando datos nuevos, información nueva, eso les sirve para que ustedes se animen poco a poco a ir armando proyectos que son exclusivamente hechos por ustedes. Es decir, que todo el diagrama lo hagan ustedes y entendiendo qué es lo que están haciendo. Vamos a explicar el diagrama de este proyecto, que ahora en un ratito lo volvemos a ver. Así apretamos el botón y vemos. Bueno, todo comienza con una entrada de fuente, ¿no? Con una energía que puede ser una fuente de 12 volts. Yo lo que estoy usando en este momento es la fuentecita esta, de acá. Una fuente conmutada, como las de siempre, creo que es de 1 ampere esta. Las cuadraditas negras típicas de muchos aparatos, por ejemplo los modem de internet, qué sé yo en cuántos aparatos van a encontrar. Alguna computadora de las viejitas tenía también, o recarga de baterías de computadoras también usaban de 12 volts, ¿sí? En algún tiempo, la mayoría son de 19, de 15. Bueno, pero hay mucha variedad de aparatos. Bueno, el diagrama comienza acá. La energía la tenemos acá. ¿De dónde sale el efecto del tiempo? ¿Cómo hacemos esa cosa del tiempo? Bueno, este dibujo a muchos le va a resultar conocido, ¿no? Esto es la carga y la descarga de un capacitor, ¿sí? Yo acá usé 470 microfaradios. Lo que voy a hacer antes de seguir con la explicación, lo voy a filmar, como siempre hago, para que ustedes detengan el video y puedan hacer captura de pantalla. Creo que ahí está bien nítido. Creo que sí. Después lo hago de vuelta igual. Para que hagan captura de pantalla y bueno, se quedan con el diagrama y lo pueden ver y un poco más detenidamente. Bueno, lo que hacemos acá es lo siguiente. Recargamos un capacitor de 470 microfaradios, le ponemos 100 ohm. Yo a veces me gusta ponerle una resistencia bajita para que cuando apretemos el pulsador se recargue la energía, pero que no lo haga tan inmediatamente, sino como que con una pausa, ¿no? Como que le va a costar un poquito más la recarga, para tratarlo mejor. Un día de esto voy a hacer un video de cómo a veces se maltratan a los capacitores y a la larga se destruyen. Por eso hay que tratarlos con cuidado también. No es cuestión siempre de colocar, ¿viste cuando están cargados? Que los tocan en un metal y los cortocircuitan. Bueno, eso a la larga los destruye. Así que vamos a hacer un videito para tratarlos mejor a los capacitores.
Bien, hacemos una recarga del capacitor. Esto se va a llenar obviamente del campo eléctrico, ¿no? Como si fuera una batería en donde vas a tener el polo positivo y el polo negativo, ¿sí? O la masa. Bien, entonces de acá, cuando nosotros soltamos, la carga ya está cumplida, ¿no? Ya está cargada, está cargado el capacitor. La descarga del capacitor la va a hacer para allá, para este lado. Para allá no puede ir a ningún lado porque esto se levanta. Y tampoco iría para allá, no tendría ningún sentido de ir. A menos que, bueno, que agarre por acá, ¿sí? Pero la idea sería esto. Tenemos un... ¿Qué hacemos cuando unimos dos resistencias en serie? Bueno, hacemos una división de voltaje, ¿sí? Hay un video que yo explico de división de voltaje, creo que en ley de Ohm, porque toco ejemplos de divisor de voltaje y también divisor de corrientes. Después lo buscan en mi canal, hay algún videito de esos que habla sobre esto. ¿Qué es lo que está pasando acá? Esto es como si fuera un potenciómetro. Cuando lo giramos, ¿sí? Ponemos un K de este lado y 100K de este. Entonces significa que por acá va a pasar casi todo el voltaje. Porque de acá le sacamos poquita corriente, pero acá hay un gran freno de corriente. Entonces casi todo el voltaje queda de este lado. Entonces, nos queda 11.35. Más o menos lo calculé con el multímetro que está acá. Y bueno, ya lo había tomado. Entonces, cuando cargamos el capacitor nos vamos a 11.35 más o menos, ¿sí? Acá lo que tenemos nosotros son comparadores, son amplificadores operacionales en modo comparador. Vamos a hacer una comparación de voltajes. Entonces, en lo que es la entrada no inversora, ¿sí?, de cada uno de ellos, va a llegar los 11,35 volt, ¿sí? Los amplificadores operacionales tienen una alta impedancia, es decir, que no va a entrar corriente, prácticamente nada. Si entra algo es microampere, o sea, una corriente muy bajita, casi nada. Y va a entrar en los tres comparadores. Que esos tres comparadores lo vamos a tener, en mi caso, como lo armé yo, es el integrado LM224. Bien. Rápidamente, ¿qué hacemos acá? Para aquel que no lo sabe, bueno, comparamos voltajes. Vamos a ver cómo funciona esto. Dijimos que por acá entran en la no inversora, que es la pata positiva, ¿no? Como el pin no inversor. De los tres va a entrar los 11,35 volt, ¿sí? Va a estar esa tensión en ese pin. En los inversores, tanto de este como del otro, el de acá abajo, va a tener 2,36 volt. ¿De dónde sale eso? De este divisor de voltaje, que está hecho con una resistencia o potenciómetro de estos ajustables, ¿sí? Las resistencias ajustables. Entonces lo que hacemos es también una división de voltaje, como acá, ¿sí?, en donde los vamos a poner a 236. Es decir, giramos el tornillito que tiene en el centro y vamos a medir que por el pin del medio, porque son tres pines, son tres patitas, la del medio tiene que decir sí o sí 2 y pico, porque yo quise hacerlo así, obviamente. 236. Bien, ahora explico para qué funciona eso. También sigue para este lado y la inversora de este comparador va a tener también los 236. Este comparador va a tener otro voltaje, ¿sí? Hacemos también una división de voltaje y tenemos 343. Bien, vamos a la primera comparación. Este amplificador operacional, modo comparador, lo vamos a tener para lo que es la medida del tiempo, el temporizador. Es el responsable del tiempo de la lámpara, de cuánto va a estar encendida. ¿Por qué? Vamos a la gráfica. Cuando nosotros apretamos el botón, apretamos el pulsador, se carga el capacitor, se carga. Va subiendo, a medida que pasa el tiempo, va subiendo la carga del capacitor, ¿sí? Una vez que se carga, como nosotros levantamos el dedo, ya él lo que tiene que hacer es, como está conectado a todo este diagrama, lo primero que hace es descargarse. ¿Y por dónde se va a descargar? Por acá, por estas dos resistencias. Como se descarga,
se va a descargar lento. ¿Por qué lento? Y porque tiene 100K. ¿Sí? Después, para modificar los tiempos de la lámpara, si ustedes quieren menos tiempo o más tiempo, se puede cambiar o la cantidad de microfaradios del capacitor, es decir, este de 470, pero si yo agarro uno de los grandes y digo, bueno, pero ahora voy a usar uno de, ¿cuánto tiene este? 3300 microfaradios, vamos a estar un buen rato, ¿no? Porque va a tardar mucho más la descarga. O modificamos la resistencia y la ponemos mucho más grande. Entonces la corriente se va a ir muy despacito y eso va a hacer que el voltaje se mantenga por más tiempo, es decir, que vaya bajando muy de a poco. Bien, hacemos la primera comparación en este y comparamos. Cuando nosotros decimos que hay un pin no inversor y un pin inversor, el amplificador operacional se conecta por un pin que es el positivo de la pila o de la batería y el pin masa o negativo, ¿sí? A modo comparador es algo bastante fácil. Es una pelea de quién es más grande, ¿sí? Si yo digo que la no inversora es más grande en voltaje, ¿no? Porque estamos comparando voltajes. Si es más grande en voltaje, por la salida va a salir casi lo mismo que la fuente. Es decir, va a salir casi 12, 11 y pico, ¿sí? Una potencia, un voltaje positivo, ¿sí? Un voltaje positivo por su salida. Ahora, si en la comparación ganara o ganase el pin inversor, es decir, el negativo, hace referencia a esta parte. Entonces por acá saldría 0 volt, ¿sí? O muy poquito voltaje, casi prácticamente 0 volt por la salida. Entonces, si nosotros hacemos la comparación, ¿quién es más grande? Y 11,35 volt es mucho más grande que 2,36. ¿Y en dónde está? En la no inversora. Significa que por acá sale un voltaje elevado, ¿no? Parecido a lo de la fuente, porque está alimentado justamente como con 12. Entonces va a salir no 12 exacto, pero saldrá bastante, 11 y pico. Bien, eso que sale por acá, a través de una resistencia de 1K, va a alimentar, va a saturar a un 2222, que es un transistor NPN, los chiquititos de siempre, que son estos. ¿Sí? Entonces, si lo satura, esto ya lo habían visto en otros videos, por colector y emisor pasa una corriente, si el transistor se satura. Entonces, ¿a quién encendemos? A la lámpara. Acá hay un pequeño error que lo estoy viendo, porque esto está mal. Este no es un 2222, perdón, porque esto es una lámpara. Esto es un BD, en el apuro, como tenía otros 2222 para anotar. Este es un BD 139. Es un NPN, pero ojo, que es de mayor potencia. Acá está. Es de mayor potencia, porque estamos hablando de un filamento, no es una LED. Estos son 3 LED, pero esto es una lamparita, ¿sí? Un foquito, como decimos en Argentina. Una lamparita. Entonces acá tenemos un transistor NPN, pero de mayor potencia, porque va a pasar una corriente mayor, ¿sí? Acá pasa corriente de 10 mA y acá puede pasar de, no sé, de 50 mA, de 60, de 70. Depende del foco, ¿no? De la luz que le pongas. Bueno, entonces, ¿cómo sigue esto? Si se satura por base, significa que la lámpara se enciende. ¿Por cuánto tiempo se va a encender? Y recuerden que arrancamos en 11.35, pero como levantamos el dedo, ¿qué va a pasar ahora? Esto va a ir bajando, porque pasa el tiempo sigue pasando y el capacitor se va descargando. Si se va descargando, pierde voltaje, va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo. Mientras va perdiendo, la lámpara está encendida, ¿sí? ¿Por qué marqué un punto acá? Porque en este lapso de tiempo, acá estaría el punto donde está el otro comparador, el de 343, en este punto. Y en el de abajo de todo, ¿quién va a estar? El de 236. ¿Sí? ¿Por qué va a pasar eso? Y porque, digamos que cuando se supere el 236, es decir, cuando esto baje tanto el voltaje y ya se vaya por debajo de 236, ¿quién va a ganar en la comparación? Y va a ganar justamente el 236.
la inversora. Entonces por acá no va a salir positivo, va a salir un 0 volt. Y el 0 volt no satura al transistor. Entonces, ¿qué significa? Que la lámpara se va a apagar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo seguimos? A medida que va bajando, va a pasar primero, antes de llegar al 236, ¿por dónde va a pasar? Por el 343. Por 3,43 volt va a pasar. Cuando lo pase, si hacemos la comparación, fíjense que hacemos la comparación. Veníamos de 11.35, por ahora, como le sigue ganando, por acá sale positivo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se vaya por debajo de 3.43? Va a ganar la inversora. Si gana la inversora, por acá sale 0. ¿Sí? Acá le vamos a poner ya un 1/0, que ahora lo explico. ¿Sí? Y por acá 1/0 también, en esta línea, que ahora la voy a explicar. Bien. Pero estoy explicando qué pasa con la lámpara, la que ilumina. Después vamos al resto. Entonces, decíamos la comparación, ¿no? Cuando el voltaje sea inferior a 2,36, por acá va a salir 0 volt. Eso significa que la lámpara se apaga. Si la lámpara se apaga, ya terminó todo el proceso de iluminación que tenía todo este circuito, ¿no? Ya no ilumina más el lugar. ¿Quién prende? Bueno, prende la roja, indicando que la luz está apagada. Ya vamos a llegar allá. Vamos a las otras comparaciones. Acá hay una compuerta XOR, que esto pertenece a la electrónica digital. Ahora les voy a comentar de qué se trata, pero vayamos a estas comparaciones. Tenemos dos comparadores, dos amplificadores operacionales en modo comparador. Entonces, seguimos las comparaciones. Cuando nosotros estamos en 3,43 volt, en este pin inversor, cuando esto, si lo sigue superando, siempre va a salir por acá el voltaje máximo. Y en lógica o en electrónica digital, el voltaje máximo lo tomamos como el famoso 1. Y cuando sale 0 volt, lo tomamos como el famoso 0. En lógica, ¿no? 1 y 0. Es decir, ¿hay electricidad o hay voltaje o no hay voltaje? Bien. Entonces, cuando venimos acá, cuando nosotros vayamos a pasar el 343, acá va a haber un cambio, ¿sí? Porque en el mientras tanto, si es grande y se supera esta y se supera la otra, siguen siendo 1 los 3, ¿no? Porque serían 1 acá, 1 acá y 1 acá. Y acá se va a hacer una comparación entre estos dos amplificadores operacionales. ¿Sí? Se va a hacer una comparación. Se va a recibir la información de estos dos a través de las salidas. ¿Y cómo actúa una XOR? Vamos despacio, así se entiende. Porque no los quiero marear. Tiene una tabla de verdad. Es decir, vamos a tener la famosa tabla de verdad, por ejemplo, no sé, vamos a poner AB, la típica. El AB y el C es la salida. O la S de salida. No se confundimos menos. Entonces decimos 0,1, 0,1 y a ver si estoy enfocando bien. Ahí está. Y acá anotamos 0,0, 1,1. Bien. Si es 0,0, va a salir 0. Si es 1,1, va a salir 0. Si es 0,1, va a salir 1. Y si es 1 y 0, va a salir 1. Esta es la tabla de la verdad de la XOR. ¿Sí? Es el CD4030 en la tecnología CMOS. Sería eso. ¿Qué significa esto? Bueno, es fácil. Si las dos entradas de esta compuerta lógica, ¿sí? Si las dos entradas son 1, es decir, sale el máximo de voltaje por sus salidas de estos dos amplificadores operacionales, si los dos son 1, la salida va a ser 0. Por acá sale 0. 0. Y acá venimos al otro sector. Si las dos
son 0, porque están apagados los dos, porque en la comparación de voltajes el resultado es 0 volt por acá y 0 volt por acá, son dos ceros. Si es 0, 0, ¿qué pasaba? También es 0. Pero si este se apaga primero, ¿cómo se llama? Sí, se apaga primero, porque está digamos, en la descarga del capacitor, primero está este, el de los 343 volt. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos la comparación, por acá va a salir 0. Si dijimos que 0 y 1, 0 y 1 es 1. ¿Sí? Se va a encender esta parte, que ahora vamos para allá. Ahora, ¿qué pasa si estábamos en 0 y 1, ¿no? ¿Qué pasa si después se apaga este? Queda en 0, 0. Y 0, 0 es 0. Se apaga todo este sector. ¿Por qué hablo de esta parte? Porque nosotros recuerde que siempre estamos constantemente comparando los voltajes. ¿Sí? Entonces, en el segundo, cuando pasamos el 343 volt, acá, ¿cómo lo pasamos? Y porque, por ejemplo, mientras sea más grande de 343, por acá sale el 1, ¿no? El alto voltaje. Pero cuando sea inferior, porque se va descargando el capacitor y llega a ser inferior, el que está ganando en la comparación es este divisor de voltaje con el otro, ¿no? Con este potenciómetro o resistencia variable, ajustable. Entonces por acá va a salir 0 volt, porque termina ganando la inversora. ¿Cuál es el último puntito? Bueno, el último es este, en donde estamos haciendo una comparación de 236, porque este también es 236, 2,36 volt. 236 acá y 236 en este. Este siempre va a comandar o va a gobernar, digamos, o a controlar la luz de la lámpara. Pero este es el que se compara uno con otro, ¿sí? Y ahí se saca un resultado para ver qué pasa con el oscilador, que es un 555. 555, ¿cuál va a hacer? Va a encender y apagar a la LED, que va a avisar que la luz está por apagar. Esto ya lo habrán visto en otros videos de YouTube, la típica, ¿no? Es un reloj de pulsaciones así cuadraditas, en donde la usamos en un tren de pulsos. ¿Para qué? Para que prenda y apague. Enciende en la parte de arriba, ¿no? Y apaga abajo. Prende y apaga, prende y apaga. Prende y apaga, ¿quién? La LED, que nos va a avisar que la lámpara se está por apagar. Bien. Entonces, en este caso, una vez que nosotros... algo importante antes que se me pase de largo va a ser el 40-30. Nunca hay que dejarle, viste, las entradas flotantes. Es decir, que se defina bien que sea 0. A veces acá, como es 0 o 1, o tiene un alto voltaje o nada de voltaje, quizás no hace falta. Yo, por costumbre, realmente, cuando no entra nada, le coloco un 0. Coloco 0, 0. 0, 0 que era salida 0. Es decir, que el oscilador va a estar apagado. Si nosotros le enviamos una corriente, no va a haber un cortocircuito ni nada, porque la corriente, acá hay una alta resistencia, entonces siempre va a estar un alto voltaje acá, porque va a pasar corriente a masa desde el positivo, ¿no? Positivo de acá y positivo de acá. Pero va a ser mínima y el mayor voltaje queda presente acá. Entonces ese voltaje que queda es el que se considera como uno lógico, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Siempre que es 0, 0 va a dar 0, y si es 1, 1 va a dar 0 también. ¿Para qué me sirve estas comparaciones, esta cosa de decir estas entradas y salidas? Y porque cuando nosotros no apretamos el botón, acá nosotros tenemos, al no apretar nada, tenemos 0, 0, porque estas resistencias obligan al 40-30 tener 0, 0. Si es 0, 0, no, de salida no da 0. Y si es una salida 0, ahora se corta el video y ya en un minutito arranco con la segunda parte de esto, ¿eh? Si es 0 la salida, el MOSFET, que es el responsable del encendido del 555, no va a permitir que se encienda el 555, porque en gate hay 0 volt. ¿De dónde sale el 0? Como dijimos antes, 0, 0 es 0.
Y esa es la posición en cuando uno no aprieta nada, como en este caso. No apretamos nada. Entonces, fíjense que el que avisa está completamente apagado. ¿Por qué? Porque el 555 está apagado. Está acá. Está completamente apagado. Bien. Entonces, volviendo. Cuando nosotros apretamos el botón, acá ¿qué va a pasar? Va a pasar que estamos en un alto voltaje y cuando hacemos las comparaciones, vayamos a hacer las comparaciones. Cuando apretamos el botón se cargó rápidamente el capacitor y estamos acá con 1135. 1135 es más grande que 236, sí. Entonces por acá ¿qué va a salir? Y una potencia o un voltaje parecido al de la fuente, ¿no? Entonces va a ser como el 1, si lo pasamos a lógica, que hay presencia de voltaje, el 1. Bien, 1. Acá va a haber 1, también va a haber 1, porque recuerden que es más grande. Si es más grande, gana este, entonces, ¿qué significaba? Que va a tener como una interconexión, como si nosotros lo interconectáramos, como diciendo, bueno, por acá va a salir casi el voltaje de la fuente con el que fue encendido, ¿sí? El operacional, amplificador operacional. Entonces también va a salir un 1. ¿Y por acá va a salir un 1? Sí, también, porque la comparación que es bastante baja, es 236, entonces también va a salir 1. Entonces dije, si es 1 y 1, también es 0. Es decir, que si no apretamos el botón, la lámpara de aviso va a estar apagada, igual que la lámpara de la luz, del encendido, ¿no? de lo que es de iluminación. Pero la de aviso, la LED de aviso, va a estar apagada cuando no apretamos, porque es 0, 0. Si apretamos es 1, 1. Si es 1, 1, también es 0. Sigue manteniéndose apagado el tren de pulso del 555. ¿Por qué necesito que esto esté apagado cuando aprieto el botón? Y porque yo dije que lo que yo quiero hacer acá es que me avise cuando falte un ratito para que se apague la luz. Que la LED parpadee, me vaya diciendo que le falta poco para que se apague. Por esa razón yo tengo que usar esta puerta. Yo lo pensé así. En electrónica los caminos siempre son infinitos. Hay personas que lo ven de otra manera y usan otros componentes y hacen otro diagrama distinto. Pero yo digamos que me lo ingenié, por decirlo así, de esa manera. Bien, a medida que pasa el tiempo en la descarga del capacitor, ¿qué pasa? Volvemos al mismo tema que expliqué hace un ratito. Empezamos a comparar los voltajes porque va decayendo, ¿no? Va bajando el voltaje del capacitor. Se va descargando. Entonces, cuando acá terminemos en 0, ¿sí? ¿Por qué vamos a tener 0? Y porque cuando baje por debajo de 343 va a terminar ganando la inversora. Entonces, ¿qué significa? Que la inversora está conectada ¿con qué? Con 0 volt. Entonces, si está con 0 volt, por acá va a salir 0 volt. O sea, 0, lógico, 0. Si aparece un 0, va a quedar 0 y 1. ¿Por qué acá hay un 1? Y porque de 343 a 236 todavía sigue siendo, estamos por acá, mayor que este. Entonces, este punto es el representado por este comparador y el otro, porque está en 236. Acá son 236 volt. Y acá es 343 volt, es más alto. Como esto va bajando, en este lapso yo anoté acá como un segmento explicando LED intermitente. O sea que en este tiempo es cuando la LED de aviso parpadea, ¿no? Prende, apaga, prende, apaga. Entonces, volviendo al tema, acá sería 0 y 1. Entonces, 0 y 1, ¿qué dijimos? Que la salida es 1. Entonces acá, en lugar de 0, va a ser 1. Entonces ahora sí se satura el MOSFET. Yo usé el IRF 530 de canal N. Como se satura, va a permitir el paso de la corriente del positivo, ¿no? Del positivo, que viene todo por acá. Entonces, ¿a quién encendemos? A pin 8 y 4 del 555. Después tenemos una conexión de 1K entre pin 8 y 7, entre 7 y 6 y 2 que van juntos a 47K, y el típico 10 microfaradios para lograr más o menos como si fuera de a un segundo, más o menos el estilo de parpadeo. Y salimos por salida 3. Voy a hacer un video explicando por qué hace esto el 555. Ya va a haber un video especial de él.
Bien, salimos por pin 3. Este está encendido ahora. ¿Por qué? Porque ahora se transformó en 1 cuando yo hice esa... De las comparaciones venimos a qué? A ver qué pasaba con las salidas del 4030. Que esto es una compuerta o puerta XOR, ¿sí? Bien, tenemos encendido el tren de pulsos. Entonces, ¿tenemos la lámpara encendida? Sí, porque todavía no superamos los 236, no bajamos. Es decir, no superar, me interpreto mal. No estamos inferior a 236, es decir que tenemos la lámpara encendida todavía, porque tenemos un voltaje mayor a 236. ¿Sí? Entonces, como tenemos 236 todavía, mayor a 236, está funcionando el aviso de la LED intermitente. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Bueno, salimos por pin 3 con un K y vamos a saturar un 2222. Ahora sí es un 2222, no como antes, porque la corriente es baja, entonces se usa uno chiquitito, ¿sí? De estos, para encender la LED. Y la LED va a encender si por acá sale un tren de pulsos, entonces saturamos y no saturamos, saturamos y no saturamos al transistor. Por eso logramos el efecto de prender, apagar, prender, apagar, prender, apagar. Bien. Bueno, eso por un lado. Cuando se sigue bajando el voltaje del capacitor y ya nos vamos a casi 236 y cuando lo superamos, es decir, cuando nos vamos abajo de 236, ¿qué pasa acá? Hacemos la comparación. Si la no inversora es menor en voltaje a 2,36, por ejemplo, no sé, 2 voltios, que es menor, entonces acá pasa el 0. ¿Quién viene? Barra 0. El 0, lógico, es decir, 0 volt. Si es 0 volt, ya no se satura el transistor. Si el transistor, el BD131, no se satura, la lámpara se apagó. Bien, hasta ahí vamos. Y al mismo tiempo se apaga este también, porque el 0 aparece un 0 acá. Al ser inferior, entonces volvemos a que teníamos el 0, 0 nos quedaría. ¿Sí? Nos va a quedar 0, 0 y 0, 0 es 0. Y ahí se apaga. Se apaga todo el pulso, el tren de pulso del 555, entonces la LED que parpadeaba se apaga también, se apagan las dos. Vamos a la roja y a la verde, que son las de acá. ¿Por qué una queda roja prendida y la verde después? Que ese estamos usando un... Acá dice 4069, pero yo estoy usando... A ver, en realidad es un 4011, ¿sí? Que lo tengo acá. No sé si se logra ver ahí, el 4011, que es un integrado de las compuertas o puertas NAND, es decir, AND negadas, NAND. Bien. Después se fijan bien los datasheets por internet, van buscando el LM224, que son los amplificadores operacionales. Este tiene 4 adentro, pero usamos 3 nada más. El 4030 tiene 4 puertas XOR, pero usamos una sola. Y el 4011 tiene, creo que 6 negaciones, 6 puertas NOT. Ah, no, perdón, estoy diciendo cualquiera, perdón. Si esto es una NAND. Tenemos 4 puertas AND negada, es decir, NAND. Vienen 4 en el 4011. Pero usamos acá, porque lo hice con puertas inverter, porque el programa, en lugar de usar las NAND, usé las NOT, que es lo mismo. Ahora yo les explico por qué es lo mismo. Porque el dibujito sería, en vez de ese que están viendo acá, de la NOT, sería así. Son como la AND, y tiene un globito acá, ¿sí? Entonces esto se cortocircuitan los dos y se usa como si fuera una sola entrada. Todo lo que pongas de este lado, si pones un 1 sale un 0, si pones un 0 sale un 1, ¿sí? Es como si dijeras esto, la NOT, ¿no? Pones un 1 sale un 0, si pones un 0 sale un 1. Es lo mismo. Bien, por eso el dibujo es así, pero en la realidad de cómo yo lo armé fue con NAND. Bien, entonces a lo que vamos. Lo siguiente sería, estamos en la posición en donde se apagó la luz
¿sí? Que es la lámpara que tenemos acá. Se apagó la lámpara y al mismo tiempo se apagó el que nos avisaba. ¿Por qué se apagó? ¿Por qué prende la roja? ¿Por qué prende la roja? Vamos por acá. Seguimos el camino y decimos, como este era 0, entonces no se saturaba el transistor BD139 y la lámpara se apaga. Y como es 0 volt, sigue el 0 volt. Sigue 0 volt, sigue 0 volt, sigue 0 volt. Pero ¿a dónde ingresa el 0 volt? A una inversora, a un inverter. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es una puerta que va a hacer lo contrario. Entonces, si entra un 0 va a salir un 1. Y en NAND lo mismo. Si entra un 0 en ambas entradas, porque estos son como 3 pines, ¿no? 2 pines y un pin. Y acá son 2 pines. Entonces, si entra un 0 en ambas, va a salir un 1. Entonces, si sale un 1 por acá, es decir, un alto voltaje, tenemos 330 ohmios. Cuando no dice nada es ohm, ¿sí? 330 ohmios y prende la roja. Es decir, cuando esté apagada la lámpara y apagado también el que parpadea, porque viene desde acá al 0, se convierte en un 1. Por eso la LED roja está encendida cuando está apagada la lámpara. ¿Por qué la usé roja? Y bueno, como diciendo, bueno, está apagada la luz, es rojo. Bien, indica que está la luz apagada. Por otro lado, ¿por qué prende la verde cuando se enciende la lámpara? Y porque venimos de acá. Nosotros decimos que esto que sería un 1 porque se prendió la lámpara, ¿no? Entonces, si viene un 1, viene por acá, por un K, y entra ¿a dónde? A la negación. Si entra un 1, es un 0. Y si es un 0 y yo lo vuelvo a negar, sale un 1. Entonces, si es un 1, se satura, pasa la corriente por 330 ohmios y prende la verde. Es decir, que cuando yo apriete el botón y se prenda la lámpara, se va a prender la verde indicando que la lámpara está encendida. La roja se va a apagar. ¿Por qué? Y porque si llega a ser un 1, cuando es un 1, ¿qué pasaba? Se invierte, hace lo contrario. Entonces se hace 0 volt. Si se hace 0 volt, la roja se apaga. De ahí sale el efecto de roja y verde de las puertas que salen de acá, del 4011, que son con puertas o puertas NAND, o sea, AND negadas. Bueno, vuelvo a filmar un poquito el diagrama para que ustedes lo puedan sacarle una fotito. Perdón, a ver ahí. Hacen una captura de pantalla. Creo que está todo. Después me dejan en los comentarios si es que se logra ver nítido los diagramas y todo. Bueno, veamos un minutito más esto, así lo vemos en acción. Yo sé que la explicación es larga, pero quiero que se entienda detalle por detalle de qué es lo que fui armando. Y todo esto lo hice a mi capricho, es decir, lo que yo quise que esto pase, ¿no? A mi forma de verlo, de armarlo a mi gusto, querer hacerlo de esta manera. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan en sus casas. Es decir, cuando estén practicando, para aquellos que son alumnos de secundaria, universidad, para aquellos que son autodidacta como yo, para cualquiera que se quiera meter en el mundo de la electrónica, que poco a poco, a medida que van conociendo los componentes, los hagan trabajar y que ustedes sean el diseñador, ¿sí? No que copien diagramas, sino que ustedes hagan los dibujos. Que ustedes digan, bueno, ya empecé a entender cómo funciona este. Y también entiendo cómo funciona este. Entonces, cuando empezás a saber cómo funcionan cada uno de ellos, después los unís y los combinás a tu gusto. Eso se llama diseñar y es lo más lindo que tiene la electrónica, ¿sí? Así que bueno, apretamos el pulsador, nosotros encendemos la lámpara. ¿Por qué? Porque el capacitor se cargó, está cargado, y en este momento se está descargando. Fíjense cómo se apagó la LED roja, ¿sí? Ahí capaz que por tanta luz no sé si se logra ver que está apagada. Ahí. Y la verde está encendida. La verde nos indica que la lámpara se encendió. En un ratito nada más, porque obviamente hay que esperar la descarga del capacitor, se está descargando. Entonces en el LM224 están las comparaciones de voltaje, que habíamos hablado hace un rato. Y en un ratito nomás ya vemos cómo va a titilar
la LED testigo, la piloto, tiene distintos nombres, ¿no? Porque a veces le llaman de una manera u otra, que es la que nos va a decir la lámpara se está por apagar. ¿Sí? Cuando pase la comparación, ahí empieza a titilar, sigue prendida, ¿eh? Acá sigue la verde encendida, diciendo que está encendida, está titilando, ya se viene de pronto la desactivación de la lámpara, ahí se apagó, y cuando se apaga por completo, porque ahí hago foco, está completamente apagada, se enciende la roja indicando que la lámpara está apagada. No sé si ahí se ve, perdón. Y la LED que parpadeaba está completamente apagada. ¿Sí? Así funciona la electrónica. Y esto es lo lindo de la electrónica, que ustedes hacen sus diseños. Así que la idea de este video, que seguramente lo llamaré vamos a diseñar o a diagramar, es alentarlos. Alentarlos que poco a poco, yo voy a tener ahora, en estos días que siguen, voy a hacer un video exclusivo a un comparador, haré otro video que hable sobre electrónica digital y hablemos de la compuertas o puertas que son la NOT. Creo que hice algo igual ahora que recuerdo, pero bueno, la XOR en este caso, que hable un poquito de esto. El 555 también se puede analizar, por qué hacemos el tren de pulsos, cómo lo hacemos, ¿sí? Pero el mensaje ya creo que quedó claro. Que se animen a diagramar ustedes. Ustedes son ya los responsables para crear cosas, ¿sí? Después aparece como, si ustedes entraron en mi canal, fíjense que está la Kangoo hecha en fibrofácil, qué sé yo, el otro es el motorhome también en fibrofácil, que lo manejo con el celular. Todo eso, a medida que arrancás, siempre empezás con una electrónica muy, muy básica, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo y vas incorporando cómo funciona cada cosa, cuando lo interconectes, vas a poder armarte cosas más complejas, ¿sí? Así que te aliento a eso, ¿no? Que vos puedas hacer tus propios diseños sin tener que copiar tanto de la web, ¿sí? Sirven algunos ejemplos, obviamente. Yo arranqué, por ejemplo, con este, sin saber qué era un 555, sin saber cómo funcionaba. Yo empecé a copiarlo, decir, bueno, me compro una resistencia de 1K, me compro otra de 47, después le meto 10 microfaradios, qué sé yo, y hago este efecto. Yo empecé así, pero después me fui largando solo y diciendo, bueno, esta parte hace tal función, esta otra parte hace otra función, ¿sí? Así que bueno, si logran hacer algún ejemplo, algún diagrama o algo, me lo hacen saber o me cuentan en los comentarios, me cuentan qué armaron, qué diseñaron, ¿sí? Porque lo más lindo es eso, compartir los diseños que uno hace. Por ejemplo, si esto lo replican en su casa, ahí le va a andar, va a funcionar perfecto. O sea, no porque lo haya hecho yo, siempre digo, ¿no? No, hay que ser humilde, ¿no? Pero porque lo probé varias veces, ¿sí? No vas a tener ni temperatura en nada, está protegido los transistores. Así que bueno. Acá, a ver si logro verlo. No, está todo bien. No, porque había visto que a veces me gusta usar las pull down o pull up, dependiendo para los transistores. La pull down, acá se podría poner una pull down, pero no sé si tiene mucho sentido porque estamos en 0 volt cuando no viene corriente. Pull down sería así, por ejemplo, agarran y a la base la hacen así, la mandan a tierra, ¿sí? Y acá le ponen 47K o 100K como para dejarlo en apagado, digamos, al transistor, ¿no? Pero bueno, si te gustó el video, yo sé que fue un video largo porque lo voy a hacer en dos partes. Dale pulgar arriba, suscríbete, como siempre digo, me ayudás. Si tenés algún amigo o alguien que le interese, esto es Electrónica con Ari, mi nombre es Ariel, obviamente. Un autodidacta que hace tiempo que vengo leyendo y estudiando a full. Soy como un amigo que vas a lograr en la vida y bueno, no tengo la formación profesional de un profesor, pero sí te puedo dar mis experiencias, contarte cómo me fue en la electrónica, cómo fui aprendiendo todo, cómo lo fui armando, relacionando componentes, ¿sí?
Y bueno, si te sirve, bienvenido sea, sos bienvenido. Así que bueno, les mando un saludo a todos. Gracias a toda la gente que se suscribió y se mantuvo fielmente. Muchísimas gracias a todos. Les mando un saludo. Y bueno, seguirán existiendo videos nuevos, siempre hablando de electrónica básica, que a medida que pasa el tiempo la vamos a ir haciendo un poquito más difícil para así ya armamos cosas más complejas, ¿sí? Lo que obviamente mi canal siempre está con la idea de que todos puedan entenderlo. Aquellos que ya son estudiantes y aquellos que pasaron por mi canal de casualidad y que no saben ni siquiera cómo funciona una pila o cómo encender una LED. No hay ningún problema porque lo que se explica en este canal es todo básico, con distintos niveles de aprendizaje, ¿sí? Hoy hablamos de algo un poco más complejo, fíjense la cantidad de componentes, ¿no? Todo un diagrama bastante complejo. Y hay veces que solamente se habla del 555. Por eso digo que no podemos armar cosas más complejas que estas, pero es bueno que lo practiquen, no que lo pasen por arriba, ¿no? No que se subestime esto, que digan, no, pero es fácil, sí, yo ya sé armarlo. Sentate y ponete a armarlo, ¿sí? Porque es la mejor forma de aprender electrónica. Es decir, sentarse y estar un buen rato peleándose con esto para lograr buenas conexiones, que nada levante temperatura, que nada esté mal hecho, ¿sí? O que el razonamiento del que estás haciendo esté mal hecho, porque yo terminé con este diagrama, pero en una oportunidad anterior estaba como conectándolo distinto y no me funcionaba como yo quería, ¿sí? Así que bueno, los dejo descansar por hoy. Abrazo, beso a todos, muchas gracias, nos vemos, chau.